donde tres compañeros nos van a contar sus experiencias. También nada más como para recordarles que en la parte del chat va a estar apareciendo por allí el formulario en donde ustedes se pueden registrar y también allí les van a hacer llegar posteriormente las constancias. Recordemos que cada conferencia, cada mes de experiencia se tiene uno que registrar para ser acreedor a la constancia de asistencia. Bueno, tendremos, como ya les mencioné, a tres compañeros, al ingeniero Ulises Esparza Robles, a los maestros en ciencias Claudia Fernández González y también a al maestro en ciencias José Guadalupe Vázquez García. Aquí les platico un poquito antes de empezar la dinámica. Vamos a tener aproximadamente una hora en donde se les harán una serie de preguntas. Cada uno de los ponentes nos ayudarán a responderlas. También se les hace mención a ellos que si tienen algunas láminas para responder las preguntas, si quisieran apoyar en unas láminas, con gusto se abre la opción para compartir pantalla. Y bueno, por ahí no sé si ya están presentes, procederé a presentarlos. Nos acompaña la maestra en ciencias Claudia Fernández González. Ella estudió su licenciatura en Ingeniería en Agroecología en la Universidad Autónoma de Chapingo del 2011 al 2015. Posteriormente hizo su maestría en Agricultura Orgánica con especialidad en Agroecología en los Países Bajos del 2017 al 2019. Y desde el 2020 se encuentra estudiando el doctorado en Desarrollo Rural, esto dentro del Colegio de Posgraduados. Como experiencia profesional, ella fue investigadora en agroecología en el Instituto Nacional Francés de Investigación para la Agricultura, la Alimentación y el Medio Ambiente. Esto fue del 2019 al 2020. También fue consultora de mapeo de agroecología, esto dentro de la Asociación de Europa de Agroecología en el 2019 y también fue evaluadora de proyectos del programa de Campo en Nuestras Manos. Adelante, compañero. Sí, en el caso de nuestro colega, compañero joven, el ingeniero Ulises, bueno, aquí tenemos que él es egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo en el año 2018, específicamente del Departamento de Suelos. Inmediatamente, bueno, él continúa sus estudios y se encuentra se encuentra llevando a cabo ahora la maestría en lo que sería la maestría internacional en ciencias del suelo y cambio climático, haciéndola con una especialización en biogeoquímica del suelo. Bueno, les comento que el tema de la tesis del ingeniero Ulises es retos y oportunidades del manejo de suelos en diferentes climas a escala global. Bueno, entre las actividades que tiene que ha desarrollado nuestro compañero, bueno, se ha encontrado colaborando con distintos institutos, ya que al ser acreedor de la beca Erasmus Mundus y, bueno, estar participando en el programa europeo JP, él ha tenido incidencia en la Universidad de Ghent, en la Universidad de Recursos Naturales y Ciencias de la Vida en Viena y en la Universidad de Göttingen en Alemania. Ya más adelante él nos dirá, ya que se ha encontrado haciendo su máster en en tres universidades distintas de la Unión Europea. Y bueno, con esto les comentaba, las participaciones que ha tenido es ciclos de nitrógeno y fósforo en explotaciones lecheras basadas en pastizales. También ha participado de manera activa en el Instituto de Proyectos Ecológicos Agrícolas y Urbanos de la Universidad de Humboldt en Berlín. Y bueno, nos comenta que ha tenido, bueno, desde su estancia en Chapingo ha sido partícipe en actividades de investigación como asistente justamente en el Laboratorio Central de Suelos de la universidad, pero también se desarrolló en lo que sería el programa de formación de jóvenes investigadores en el Profoni, en lo que sería utilización de aminoácidos procedentes de residuos de pesca en cultivos, ahí específicamente nanofertilizantes en la producción de maíz. Y bueno, él nos comenta que tiene, bueno, más bien ha sido la constante en estos compañeros que nos han dado esta plática, que ellos tienen un gran aprecio por lo que sería la investigación, alta estima a esto y también por el deporte. Entonces, en pocas palabras, el ingeniero Ulises Ramos Esparza Robles ahorita se encuentra actualmente en Austria y se encuentra desarrollando su máster. Adelante, compañera.
Sí, continúo con la pequeña semblanza del maestro en ciencias José Guadalupe Vázquez García. Bueno, él es ingeniero agrónomo especialista en parasitología agrícola dentro de la Universidad Autónoma de Chapingo. Posteriormente estudió la maestría en producción, protección y mejora vegetal en la Universidad de Córdoba, España, y actualmente está estudiando el doctorado en biociencias y ciencias agroalimentarias dentro de esa Universidad, Córdoba, España. Ahora sí, ya podemos comenzar, si ya se encuentran por ahí los ponentes. Sí, buenos días. Hola, hola, buenos días. Entonces, si nos harían el favor de presentarse ustedes. Como les mencionaba hace un momento, tendrán aproximadamente más o menos una hora y posteriormente de eso, una hora entre los tres, yo les iré haciendo preguntas, me las irán respondiendo de forma breve y posteriormente, si hay tiempo, abriremos un espacio donde nuestra audiencia podría interactuar con ustedes. También se les recuerda que más adelante se habrá un espacio para las rifas, entonces, favor de llenar el cuestionario. Entonces, adelante, si se pueden presentar, compañeros, por favor. Claudia, si quieres comenzar. Bueno, voy. Bueno, pues yo soy Claudia Fernández González, yo soy originaria de Texcoco. Estudié ingeniería en agroecología en el 2015, bueno, cuando egresé, y ahorita estoy haciendo un doctorado en desarrollo rural en el Colegio de Postgraduados para conocer las representaciones sociales de la agroecología en México y el escalamiento de la agroecología. Hola, Adelante. muy buenos días para ustedes, tardes aquí. Mi nombre, como ya lo dijeron mi compañera, mi nombre es José Guadalupe Vázquez García. Yo soy originario de un pueblo del estado de Durango que se llama 27 de noviembre y comencé mis estudios en la Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas, donde hice el propedéutico, y después ya mi carrera la hice en Chapingo, en sede central, en el Departamento de Parasitología Agrícola, del cual egresé en el 2018, y después comencé mis estudios de posgrado en la Universidad de Córdoba, España, en la provincia de Córdoba, en el campus de Rabanales. Ahí hice mi maestría en ciencias, y posteriormente también comencé el doctorado en biociencias y ciencias agroalimentarias en el Departamento de Química Agrícola, Edafología y Microbiología, en la especialidad de la malherbología, o también, como nosotros las conocemos, la ciencia de la maleza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes por acá. Mi nombre es Ulises Ramón Esparza Robles. Yo estudio el programa de ingeniero de la Maestría Internacional de Suelo y Cambio Global. Efectivamente, como René ya les contó, que soy de Texcoco, que egresé de la especialidad de ingeniero agrónomo del Departamento de Suelos de la generación 2018. Y bueno, este programa tiene dos especialidades. Yo soy de la especialidad de biogeoquímica del suelo, en la que se tiene como base la Universidad de Gante en Bélgica, y después los siguientes semestres son en la Universidad de Recursos Naturales y Ciencias de la Vida en Viena y la Universidad Göttingen en Alemania. Estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes. Siempre quise compartir esta experiencia de alguna manera y qué mejor que hacerla aquí con colegas. Un gusto estar con todos ustedes. Bueno, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación, como decía el compañero Ulises, a compartir la experiencia para ver que tal vez algunos compañeros, colegas que todavía no egresan o que ya egresaron, quisieran cursar su maestría, doctorado en otros países, pues se animen y se puedan inspirar en ustedes. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué los motivó? ¿Qué los motivó a hacer un posgrado en ese lugar en específico? Si primero ahora comienza el ingeniero Ulises, por favor. Claro que sí. Pues el
la base viene de los conocidos. En Chapingo todos tenemos muchos conocidos de diferentes departamentos y siempre conocemos a alguien que se va de intercambio. En mi caso, me surgió la curiosidad un poco tarde, si no se hace en quinto año ya es muy difícil hacerla en los años siguientes para el departamento de suelos, la convalidación. Y yo, como quise tener una experiencia internacional, aproveché los apoyos que otorga Chapingo para hacer la estancia y afortunadamente tuve mi estancia en Alemania, donde también la instancia receptora me apoyó con un salario y hospedaje. Y pues la motivación, también el saber de que siempre hay ciertos apoyos para que nosotros como estudiantes sigamos pues que alimentemos esa motivación de seguirnos preparando y pues de tener una experiencia internacional que es bastante enriquecedora. Ok, muchas gracias. Maestra Claudia. Sí, me les voy a compartir un poco la pantalla porque hice una Claro. pequeña presentación. Ok. Bueno, pues yo les voy a explicar un poquito más sobre lo que hice en la Universidad de Wageningen, que fue la universidad que yo finalmente pues escogí para hacer la maestría en este caso. Y hubo dos razones, bueno, tres razones yo diría por las cuales yo escogí la Universidad de Wageningen. La primera fue el tipo de alumnado que existe en Wageningen. Es un alumnado de aproximadamente 160 países, donde pues vamos conociendo gente de diferentes culturas y diferentes formas de ver la vida. Pero también Wageningen se especializa en que las maestrías tienen una perspectiva mundial. Y esto a mí me interesaba porque finalmente mucha de la agroecología que vemos en México se enfoca mucho a regiones específicas en México, o en algunos aspectos tenemos mucha influencia de Estados Unidos o de Latinoamérica. Entonces yo tenía una perspectiva de decir, bueno, ¿qué está pasando con la agroecología y la agricultura orgánica a nivel mundial y también a nivel europeo? Entonces por eso fue una de las razones que me fui a Wageningen. La segunda es porque Wageningen es considerada una de las universidades en el mundo con mayor sustentabilidad en la vida, en los estudios, pero también en la vida diaria en el campus. O sea, tenemos que producen su propia energía en los campus, pero también, por ejemplo, cuando uno va a las cafeterías del pueblo de Wageningen, uno encuentra en su vida cotidiana la sustentabilidad como día a día. Y luego también es líder en agricultura orgánica. Entonces, por esto mismo, vemos que es una universidad donde pues ha ganado varios rankings a nivel mundial, es considerada la número 1 por el National Taiwan Ranking, pero también por el ranking de Worldwide Universities, también en temas como agroforestería, ambiente, ecología, ciencias ambientales. Entonces realmente iba muy enfocado a lo que yo estaba buscando. Y sí. Ok. Gracias por compartirnos esta parte. Sí, sí. Igual si los demás compañeros también quisieran hacer uso de apoyarse en algunas diapositivas, como lo hizo la maestra Claudia, están siéntanse a gusto de poder compartir con nosotros. Adelante. Gracias, gracias. Yo no voy a compartir pantalla, voy a estarles platicando aquí todo desde mi ronca voz. Pues mira, a mí, ¿qué me motivó a realizar los estudios de posgrado en el lugar en el que estoy ahorita? Yo, la verdad, siempre fue un deseo muy grande de superación o de seguir aprendiendo cada vez más, de no conformarte nunca con lo que ya sabemos o con lo que ya hemos aprendido en la carrera. Y la verdad es que yo siempre he sido muy inquieto en ese aspecto. Entonces, cuando yo entré al departamento de parasitología y vi que habían diferentes ramas y elegí una de ellas dentro de la parasitología, que fue la ciencia de las malezas, yo quería enriquecer mucho acerca sobre ese tema porque me gustaba mucho. Entonces empecé a leer libros, empecé a leer artículos, empecé a buscar personas que estudiasen eso y veía nombres de mexicanos que habían estudiado en el extranjero, que estaban en Brasil, que estaban en Estados Unidos,
Y entonces uno como que se proyecta hacia eso y empieza a buscar la manera de poder también de llegar a cumplir con esas metas, ¿no? Entonces, yo conocí el laboratorio de aquí de la Universidad de Córdoba, en especial al catedrático, quien es el que dirige el laboratorio de aquí, el doctor Rafael de Prado Amián, quien ha preparado a varios estudiantes mexicanos que han pasado por aquí. Y entonces empecé a forjarme, empecé a prepararme en la universidad, en Chapingo, para poder cumplir con el perfil que se necesitaba de poder entrar en este laboratorio. Estuve trabajando en el Profoni, el programa que ya han mencionado anteriormente, y después busqué la manera de poder realizar una estancia preprofesional en este laboratorio, y fue como que la plataforma para poder ingresar hacia el posgrado aquí en la Universidad de Córdoba. Ok, muchas gracias. Entonces, sin duda, creo que lo que coinciden en los tres es que tenían una meta, se fijaron una meta, estuvieron investigando, preguntando, preparándose para poder ser aceptados en sus respectivas universidades. La siguiente pregunta es, para que ahonden un poquito más, ya mencionaron algunos de ustedes, pero que ahonden más en el tema de cómo se enteraron. Bueno, o sea, ya se fijaron una meta, pero la meta fue antes o después, primero se enteraron de experiencias de otros compañeros, no sé. Si gusta comenzar, Ulises, por favor, nuevamente. Y ya de ahí sigue la maestra Claudia y posteriormente el maestro José Guadalupe, por favor. Muy bien, claro que sí. Pues fue una situación curiosa porque tuve la fortuna de ser aceptado en un programa de becas del Estado de México, en el cual nos llevaron por 30 días a la Universidad de Gante precisamente, y tuve la suerte de que esta universidad estaba promoviendo este programa de posgrado. Nosotros somos la primera generación. Ellos nos mostraron la lista de todos los programas que tienen, los que tenían y las becas que tenían. Y yo fijé el ojo bastante en este porque toma al suelo como un factor central para lo que viene siendo pues el cambio global, que es cambio climático y el cambio de uso de suelo. Entonces, no quité el dedo del renglón, y al volver a México seguí buscando, informándome, y fui al evento en la Ciudad de México que se llama Europosgrados, donde uno puede encontrar distintas oportunidades, donde uno se informa más, no solamente de un tema en específico, sino en general, de los apoyos que hay de los programas. Y pues siempre me mantuve con ese programa porque me interesaba mucho. Después la página, que por cierto, al final quiero compartírselas para que puedan ver el link, para que el que esté interesado tome una captura y pueda indagar más en lo que es el programa. Una vez que conocí el programa entero, me animé muchísimo, dije, esto es lo que estuve buscando por tanto tiempo, y bueno, pues apliqué. También conocía el tipo de beca, que es una beca Erasmus Mundus, que muchos compañeros también tenían para hacer intercambios de 1 o 2 años también en Europa, desde la carrera en Chapingo, y entonces me sonaba este apoyo. Entonces fue así, tuve esa experiencia. Sin embargo, los compañeros de mi mismo programa de maestría, ellos lo que hicieron fue ir a la página de Becas Erasmus Mundus y ahí encontrar la lista de los programas que tienen esta beca. Eso lo pueden hacer ustedes también, chicos que nos están escuchando, y puede haber alguna
algún programa de máster que les parezca atractivo y puedan ahí redirigirse a la página oficial de cada programa. Bien, muchas gracias. Maestra Claudia, adelante, por favor. Pues bueno, yo creo que fue por varias fases esto de cómo me interesó hacer un posgrado en Europa. Yo creo que empezó cuando estaba yo en 6º año y bueno, de la carrera en agroecología, e hice yo un intercambio académico, pues obviamente con lo que nos da la facilidad de Chapingo, a Francia, y de ahí me empecé a envolver cuáles eran las universidades en Europa que estaban involucradas con los procesos agroecológicos, ¿no? Entonces, bueno, hay pocas realmente en Europa. Entre ellas estaba la Universidad de Wageningen, que tenía un doble grado exactamente con la universidad que yo hice en Francia, que era ISAR Lyon. Entonces, bueno, ahí empecé a conocer quién era Wageningen y su importancia y relevancia. Posteriormente, cuando yo estaba haciendo la tesis, fue cuando fue a Chapingo uno de los promotores de la Universidad de Wageningen y dio una plática de cuáles eran los requisitos, cuáles eran los procesos. Realmente como que me ayudó mucho esa parte. Y ya después, pues yo realmente fui buscando personalmente como que alrededor de esas páginas de ranking de universidades, cuáles eran las universidades que tenían mayor prestigio, por qué. Entonces te metes y te pones a investigar los planes de estudios, cuáles son las posibles becas, por qué han sido considerados buenos programas. Y bueno, yo hice ya, me gusta tener tablas comparativas y hacer todo esto, ¿no? Y después obviamente las fechas y qué es lo que te pide cada uno de los programas. Entonces, bueno, ya tenía yo 3 programas, uno era la de Cornell, otro era Wageningen y otro era de Edimburgo. Y pues ya, yo fue que la forma en que yo decidí escoger Wageningen. En el que les comparto rápidamente, pues si ustedes están interesados igual en por ejemplo, encontrar a Wageningen y buscar más información, especialmente yo sé que muchos dicen, híjoles, ¿cómo le hago? Tengo muchas dudas, a veces no vienen las dudas. Realmente Wageningen te da muchos servicios, por ejemplo, hay días de estudiante en línea, puedes hablar tú, chatear con los propios estudiantes, te contestan muy rápido. De hecho, yo estuve trabajando en una de estas plataformas y me tocó mucho contestarle a muchos latinos. Entonces se puede hacer esto y también te pueden mandar brochures y aquí vienen los programas de maestría. Entonces realmente es una forma muy fácil, ¿no? Igual si necesitan, por ejemplo, los requisitos, ¿no? Aquí en la página les pongo que son requisitos para no europeos, porque luego hay mucha gente que se confunde. Cuando inician los procesos, febrero, septiembre, más o menos, para que vayan también considerando que de hecho tienen que hacer toda una solicitud antes, en un año, ¿no? O sea, tienen que pensar que esto es un proceso de largo plazo y pues qué es lo que necesitan tener los requisitos, especialmente si están ahorita en la licenciatura, tienen que pensar en que tienen que alcanzar un alto nivel de inglés, que generalmente el que está haciendo Chapingo creo que es el de papel, que no te lo acepta en estos casos algunas universidades, pero por ejemplo aquí te piden 92 puntos en TOEFL IBT, que equivaldría al de papel a unos 627 puntos, para que lo tengan en cuenta. También saber redactar CVs en estilo europeo, que yo creo que también es muy importante, pues saber. Estos requisitos, he de decir que son para nivel maestría. Si alguno de ustedes tiene después preguntas sobre requisitos para entrar a nivel de doctorado, también con gusto se los puedo proporcionar. Muchas gracias. Adelante, maestro José. Sí, bueno, pues mi historia es un poco similar a la de mi compañero Ulises. En principio, yo me enteré del proceso del concurso para entrar en el posgrado en la Universidad de Córdoba cuando realicé la estancia preprofesional. Es decir, hasta que yo estaba en el 7º año de Chapingo, yo tenía claro que quería estudiar un posgrado en el área de protección vegetal o bien de mejora vegetal. Y mis oportunidades, pues, podrían variar. Hubiese sido en Chapingo, hubiese sido en el colegio de posgraduados, con egresados que estaban en Brasil, con egresados que estaban en Portugal, o bien aquí en España, en la Universidad de Córdoba. Entonces, cuando tuve la oportunidad de venir aquí a la estancia preprofesional, empecé a buscar a profesores de aquí de la Universidad de Córdoba para preguntar acerca de los másteres que ofreciera la Universidad de Córdoba y entonces empezar a buscar la mejor opción.
Es verdad que cuando llegué aquí a esa estancia hubo dos másteres que me interesaron mucho. Uno era en la parte de biotecnología, que iba más enfocado a la mejora vegetal, y estaba el máster que era en producción, protección y mejora vegetal. Es decir, tenía tres cosas que eran muy importantes que yo tenía de un máster. Estos máster, a todos ustedes que nos están escuchando de la Universidad de Córdoba, los pueden encontrar en la página oficial de la universidad, que se llama IDEP, Instituto de Estudios de Posgrado de la Universidad de Córdoba, ¿vale? Ahí vienen el listado de todos los másteres que ofrece la universidad, tanto los de manera presencial como los de manera online, y vienen todos los procesos que uno tiene que cumplir para poder ingresar a cualquiera de estos másteres. Dependiendo del máster son los requisitos que te piden. Vale, en el caso mío del máster en producción, protección y mejora vegetal, el principal requisito era que tuviese el título de ingeniero agrónomo y que estuviese relacionado con la protección o la mejora vegetal. Y como yo estaba estudiando precisamente eso en la Universidad Autónoma Chapingo, como que cumplía el mayor porcentaje del requisito que exigía este máster, ¿vale? Ya posteriormente vienen más requisitos que son como los que presentó la compañera, de que tenemos que subir el currículum, tenemos que subir una carta motivacional, tenemos que subir una carta que puede entregar Chapingo, en donde el rector o la autoridad de Chapingo firma como que un egresado de la Universidad Autónoma Chapingo tiene las competencias para poder realizar un estudio en el extranjero, o un estudio de posgrado más bien en el extranjero, que sería como una carta motivacional. Es verdad que los másteres de la Universidad de Córdoba son más accesibles en la cuestión del idioma. No en todos los másteres te exigen que tengas un nivel mínimo de inglés. Entonces, eso para muchos puede ser también muy importante, porque puede ser como que una barrera que no tienen que atravesar, por así decirlo. Entonces, sería muy interesante para muchos que vieran qué tipo de máster, si es el que es afín, no les piden ese tipo de requisitos. Posteriormente, se tiene que entrar al Distrito Único Andaluz para poder ingresar todos los documentos que pida el máster, y entonces viene la parte más difícil, más difícil, pero que ya no es propiamente de nosotros, sino que ya el comité evaluador decide qué alumnos, de acuerdo al perfil, pueden ingresar a esos másteres, puesto que hay un número limitado de plazas. En mi caso, lo repito, como llevaba uno de los mejores perfiles que pedía el máster, no tuve ningún problema para poder ingresar en el máster de producción, protección y mejora vegetal. Ok, muchas gracias por compartirnos sus experiencias. Les recordamos a nuestra audiencia que cualquier pregunta que les pueda surgir, se pueden expresar a través del chat. Por aquí ya tenemos algunos comentarios de Marco y otros compañeros que mencionan que si ya mencionaron ustedes las páginas donde se pueden encontrar información, pero si nos harían el favor de escribirlas aquí o de pegar el link donde puedan los compañeros que estén interesados, pues, buscar más información. Entonces les pediría por favor, y continuamos con la siguiente pregunta. De todo este proceso que ustedes mencionan, ya mencionaron requisitos, etcétera. De todo este proceso de selección dentro de la beca, de que aceptaran en sus respectivas universidades, ¿qué fue el requisito o los requisitos más complicados para cumplir, ¿no? En el caso, el orden de participación será el mismo que el de ese momento. Parece que participó primero el ingeniero Ulises, posteriormente la maestra Claudia y al final el maestro José. Entonces, adelante, por favor. Muy bien.
Entonces, mantenemos así el orden. Bueno, les voy a compartir la, la pantalla para que le tomen captura. Ahorita lo voy a escribir en el chat del nombre de la maestría. Estas son las tres universidades, bueno, los logros de las universidades. La otra especialidad es la especialidad de recursos físicos de la tierra, así se llama. Y es entre la Universidad de Gante y la Universidad de Aarhus en Dinamarca. Los cuatro crean pues este programa en donde cooperan de nuestra especialidad. La experiencia que tiene con la Universidad de Dinamarca es una escuela de verano, es un año. Después de un año se tiene una escuela de verano, ya sea en Viena, en el bosque, que tienen un bosque experimental donde miden gases de efecto invernadero y su relación con la sequía, y donde se ven otras cosas en cooperación de las cuatro universidades. Y la siguiente generación lo que ve pues está organizado por la Universidad de Dinamarca, y el plan inicial era pues eran 2 semanas de viaje a China. Por lo de las restricciones de la pandemia pues no se hizo. Pero bueno, ahora yo espero que con la nueva normalidad que va viniendo, que ahora los nuevos colegas que apliquen, pues tengan esa oportunidad. La parte más complicada del proceso, para mí fueron 2 secciones. En la aplicación como tal a la maestría se hace con la Universidad de Gante. Se envían todos los papeles, se envía un currículum. Si se meten en la página, me parece que se los voy a enviar en el chat. Ahí pues dice todas los requisitos. Son 2 cartas de recomendación, el historial académico, los créditos o las horas que tenemos nosotros en nuestro programa. En este caso el mío fue el de suelos, o en el caso de algún colega de forestales o de recursos naturales, pues sus respectivas horas. El título que se tiene que apostillar y traducir. Son trámites que a fin de cuentas los tenemos que hacer. Y bueno, el determinante, yo creo que sí sería el inglés, que yo tuve la oportunidad de entregar el certificado después, de decir, me inscribí ya en el examen, esta es mi confirmación de registro, y ese pues es un limitante. Si no tienes ese requisito, no te pueden aceptar. Y hay 3 maneras de aceptarlo, de conseguir este requisito. Una es muy cara, que es el examen de Cambridge, porque es por niveles, y los otros 2 son el IELTS y el TOEFL. Yo el que hice fue el IELTS. Piden requisito mínimo promedio, y para la escritura también hay requisito mínimo. Al principio pues estaba muy asustado porque nunca había tenido un examen que realmente me evaluara por una institución externa, ¿no? Las 4 habilidades, que son el habla, el escucha, la escritura y la lectura. Entonces, tienes que prepararte para esas 4. Yo les recomiendo a las personas que quieran aplicar para un programa de posgrado en el extranjero donde piden inglés, que no le tengan miedo, que se preparen y que hagan todo lo posible para mejorar estas habilidades que a fin de cuentas, cuando les ponemos empeño, surgen. Y bueno, creo que me faltó decir el programa de beca. No sé si lo vayamos a abordar más adelante. Pero lo que sí me gustaría abordar en este momento es pues la otra sección. Una vez que se es aceptado en el programa, se requiere una visa, y esa visa requiere un certificado médico que esté certificado por la Embajada de Bélgica en México. Solamente hay 6 médicos. Hay uno en la Ciudad de México y algunas otras capitales. Y el más difícil de todos fue la carta de no antecedentes penales, porque se requiere una solicitud de la embajada, se requiere hacer el trámite en la capital de tu estado,
posteriormente se requiere apostillarlo y posteriormente se requiere traducir al holandés. Entonces yo creo que ese fue el trámite más tedioso, pero que al final valió la pena, porque pues la recompensa es muy, muy grande. Y sobre todo se requiere un pasaporte que dure a lo largo de toda la estancia. En este caso, pues 2 años. Y pues, si va a caducar, se tiene que renovar. Y si no y si no se tiene, pues conseguirlo cuanto antes, porque es uno de los requisitos fundamentales. Muchas gracias, Adelante, Claudia. La maestra Claudia, por favor. Sí, Claudia también está bien. Pues yo creo que de los retos más importantes, sí, yo creo que, como dice el compañero Ulises, ¿no? A muchos le temen al inglés, ¿no? Como que dicen, híjole, les da el pavor el inglés y decir, ¿cómo le voy a hacer para obtener semejante puntaje, ¿no? No se espanten, o sea, realmente es, yo creo, irse llevando poco a poco, digo, hay muchos, afortunadamente en Chapingo se tiene un centro de idiomas de muy alta calidad, entonces si se meten a tiempo, le dedican poco a poco, es como un pasito, ¿no? O sea, le vas dedicando poquito a poquito tiempo. Entonces yo creo que eso es importante. Pero no solamente quedarse con el inglés. Yo creo que, bueno, una de las cosas que me fueron muy gratificantes fue que después de que yo, bueno, cuando yo estaba en Wageningen, tenía que yo buscar una estancia profesional y obtuve una estancia profesional en Francia, que después me contrataron ahí en ese centro de investigación, por el hecho de que no solamente hablaba yo inglés, sino que hablaba español, porque hablaba francés y porque hablaba portugués. Entonces, eso me ayudó muchísimo en obtener un empleo también. Entonces, y creo que más y más estoy segura que con el compañero Ulises y también con el compañero José se dan cuenta que a saber otros idiomas te abren muchísimas las puertas a muchísimas cosas, ¿no? Entonces, yo sí los animo, ¿no? Que tienen esta oportunidad de tener centro de idiomas gratuito, lo aprovechen. O sea, lo hagan 100%. Otra cosa muy importante, yo les hablaba sobre el CV académico europeo. El CV académico europeo tiene mucho en cuenta la parte de los hobbies, de los deportes, de las actividades extracurriculares que uno hace. No basta con ser, ahora sí como seguramente los tres fuimos profoni y como que así excelencia académica, bla, 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 ¿no? Realmente importa mucho qué deporte hagas, que te dediques a hacer otras cosas. También eso en los CVs europeos se vale mucho, ¿no? Porque dicen, es una persona integral que se dedica a diferentes cosas y que tiene un interés más allá de solamente lo académico. Y eso cuenta mucho. Y no solamente se los digo cuando hace uno en CV para entrar a una universidad, sino incluso los europeos lo hacen para cuando aplican a un empleo, te piden que tengas un hobby y te piden así explícitamente qué haces, cuándo lo haces. Entonces, sí también, pues que cultiven sus hobbies, además pues es divertido, ¿no? Otra limitante, bueno, que yo diría del reto que tuve, híjole, ya me tocó una época, porque yo apliqué a Wageningen en el 2017, exactamente fue la veda electoral de las becas, que se adelantaron las becas en el Estado de México, porque yo soy una texto que tengo que aplicar. Entonces, cuando a mí me dieron los resultados de la Universidad de Wageningen, ya se habían cerrado las becas, ¿no? Ese fue un gran problema que tuve. Y otro reto que es especialmente esto, ¿no? Por ejemplo, en México no se tiene, bueno, en ese tiempo no se tenía mucho la perspectiva sobre una agricultura sustentable. En el caso de CONACYT no daba becas para agricultura sustentable. Entonces, fue uno de los grandes retos, de dónde saca uno dinero para dedicarse a estas cosas que a nivel mundial están teniendo mucha relevancia, pero que desafortunadamente, bueno, al menos me tocó en ese tiempo que no tenían apoyo. Entonces yo creo que fue otro de los retos. Ok, muchas gracias por compartirnos pues su experiencia, las cuestiones que más les han complicado. Y bueno, continuamos con el maestro José, por favor. Sí, gracias, Bernabé. Bueno, pues a ver, vamos, en principio, si participo o participé en algún programa de becas. Yo no participé en un programa de becas. Yo les platicaré mi historia. Mi historia fue algo así como una parte de cazatalentos, más o menos. Me refiero a que, les repito, mi historia empieza cuando yo hago mi estancia preprofesional e ingreso aquí al Departamento de Química Agrícola de Ecología y Microbiología, en donde iba a trabajar por 3 meses.
en el área de la malherbología con el catedrático Rafael de Prado. Y bueno, yo venía a trabajar, ¿no? A trabajar en el laboratorio, a poner en práctica lo que había aprendido en el departamento. Fue difícil porque obviamente me trataban como ingeniero, por así decirlo. Era ya estaba en el último semestre, entonces tenía que ir a hacer aplicaciones en campo, tenía que hacer ensayos en el laboratorio, pero no me di por vencido ante ninguna circunstancia. Es decir, yo mostré mucho trabajo, mostré mucha dedicación y mostré también pues mucha amabilidad, ¿no? Y yo creo que esas tres cosas son tres aspectos que te abren las puertas en muchos sitios. Cuando yo terminé mi estancia preprofesional en abril del 2018, me fui a México para poder terminar los estudios y me fui con una invitación por parte del catedrático para que yo pudiese venir a hacer los estudios de posgrado. Entonces, me fui a México en abril, mayo y junio terminamos los estudios. Afortunadamente, con el programa que ya les hemos mencionado, que es de Profoni, yo había ya realizado el trabajo de mi tesis de ingeniería y en la estancia escribí la tesis. Entonces, en junio yo recibí una llamada y la carta oficial ya del profesor catedrático de aquí de España, donde me invitaba a realizar el estudio de máster. Entonces, egresé en junio, pasaron las vacaciones de julio, en agosto presenté mi tesis de ingeniería y en septiembre se abrieron la convocatoria para el máster. Entonces, fue un proceso todo muy rápido, pero afortunadamente yo tenía ya todo el trabajo realizado de mi tesis para poder presentarla. Lanzo para la convocatoria del máster, gano una de las plazas del máster en septiembre del 2018, mismo año en el que egresé, y en octubre del 2018 comenzaba ya el primer trimestre del máster. Y viene uno de los principales problemas que también ya les ha mencionado mi compañero Ulises, que son los problemas esos burocráticos que tenemos. Yo, para poder venir a hacer el máster o para poder estar en España, se necesita una visa especial, ya que cualquier extranjero que pase más de 3 meses en España necesita una visa especial y para sacar esa visa, pues pide diferentes requisitos. 3 son muy importantes, que es el apostille o el apostillado, del título el título de la ingeniería, de la carta motivacional y de los antecedentes no penales. Eso fue eso es el conseguir realmente ese documento es un poco difícil, más si hay personas que tengan su mismo nombre y que tengan antecedentes penales. Entonces, yo cuando fui a pedir la carta de antecedentes no penales, en principio me decían que no podían otorgármela si no tenía una base legítima para hacerlo, que yo tenía que tener una carta de la embajada de España en México en donde comprobaran que necesitábamos ese papel. Entonces, pues de Texcoco a la policía y que está no recuerdo bien el nombre de la delegación de México, pero tenía que viajar hasta el consulado para poder pedir esa carta. Me dijeron que no podían darme esa carta porque que esa carta nunca se había expedido. En fin, al final me pusieron un sello en la carta de solicitud, regresé y me entregaron ya la carta después de mucho tiempo, ¿no? Pero eso fue en septiembre, cuando yo estaba en el proceso para ingresar al máster. Pues resulta que no me autorizaron la visa, sino hasta noviembre del 2018, cuando ya había empezado el máster. Entonces, el primer trimestre del máster yo lo hice online, porque no podía ingresar a España. Yo empecé el máster presencial en el 2019, en enero del 2019. Y ese ya fue el segundo problema al que yo me enfrenté, ya que llevaba un trimestre de puras clases o de leer trabajos en línea, etcétera. Entonces yo tenía que venir a hacer presentaciones, tenía que hacer exámenes y tenía que recuperar todo el tiempo que ya había pasado. Y
Bueno, ¿cómo fue lo de la beca? ¿Cómo fue que yo vine aquí y que estoy aquí en España? Les digo que no participé en un programa porque todo fue por parte de la investigación. Yo aquí vine invitado por el grupo de investigación del profesor Rafael, el cual ofrece una beca o estar aquí como becario. Entonces yo tenía que estar trabajando en el grupo de investigación y también estudiar mi máster, porque la invitación era para hacer mi máster, pero digámoslo así, que para poder tener la beca o el apoyo por parte del grupo de investigación, pues tenía obviamente que trabajar. Entonces, en la parte de mi trabajo, lo iba a utilizar obviamente para toda la parte de mi trabajo final de máster o de mi tesis de máster, que fue como finalmente lo hice. Es decir, cuando yo ya estuve en el máster, por la mañana trabajaba en las cosas de investigación de mi laboratorio o del grupo de investigación y por las tardes tenía que asistir a las clases del máster y por las noches estudiar para los exámenes del máster. Y así fue todo el 2019. El programa de máster que yo estudié era solamente de un año, es decir, 3 trimestres, y en el cuarto trimestre era la oportunidad para poder hacer la tesis de máster, por así decirlo. Pero como yo estuve trabajando desde que ingresé al máster en mi tesis, pues para el último trimestre yo ya tenía terminado todo el trabajo y lo presenté a los 9 meses, yo ya estaba presentando la tesis del máster, que fue cuando se abrió la convocatoria para el doctorado. Entonces, como ya tenía la tesis presentada, me ofrecieron el grupo de investigación seguir contratado para estar trabajando en el grupo y a la misma vez pues ingresar al doctorado y no desaproveché obviamente la oportunidad. Empecé a recaudar los requisitos que por los créditos que yo ya había obtenido en la Universidad Autónoma Chapingo y por los créditos que tenía mi máster, daba total acceso al programa de doctorado de aquí de la Universidad de Córdoba. Inclusive yo ya no tenía que ni homologar, ni siquiera llevar una materia más en el programa de doctorado, puesto que había cumplido ya con todos los créditos con mi ingeniería en el departamento de parasitología y con el máster que había realizado aquí. Por lo tanto, todo mi doctorado sería dedicarme por completo a lo que más me gusta, que es la investigación y estar dentro de la malherbología. Ok, pues muchas gracias nuevamente por lo que hemos escuchado, hemos tenido la oportunidad de escuchar. Creo que los tres coinciden en que uno de los requisitos, digamos, que más se les dificultó, pues fue la cuestión del idioma, tal vez por el temor, pero ustedes no se dieron por vencidos. El otro también es cuestión de las convocatorias de las becas, que mencionaba la maestra Claudia, que a ella le tocó, que se había cerrado ya esa convocatoria y le tocó seguir perseverando y buscar otros medios de financiamiento. Y bueno, algo que tal vez no tomamos mucho en cuenta por la falta de experiencia, pero que bueno que lo mencionan, las cuestiones pues, burocráticas, lo que es la carta de antecedentes no penales y en el caso del compañero también la cuestión de conseguir el certificado médico que le solicitaban, ¿no? A veces son cuestiones que uno no toma en cuenta, pero que por lo que veo han sido importantes en cada uno de ustedes. Bueno, la siguiente pregunta es más general. ¿Cuál ha sido el reto más importante? No solo del momento que fueron seleccionados en el proceso de selección, sino también en su estancia, en su desarrollo en el posgrado, en vivir en un país diferente, en cuestiones, no sé, de comida, de cultura, de la distancia con sus familias, si nos pudieran platicar un poquito más acerca de esos temas, por favor. ¿El orden sigue siendo el mismo? Entonces, adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartirles aquí unas fotitos para que no se me aburran. Antes de responder la pregunta del reto, yo creo que es muy importante animar a los compañeros que están realmente pensando en en realizar un posgrado, que hay oportunidades y me da mucho gusto escuchar la historia del compañero José Guadalupe, maestro en ciencias, que tiene esa oportunidad, además de las becas, de buscar por su cuenta.
Y en mi caso, pues fue una beca Erasmus con la que yo apliqué al mismo tiempo que para la maestría. Una vez que me aceptaron la maestría, había la opción de aplicar para la beca. Entonces, facilita un poco las cosas y pues es una beca que se otorgan, se paga el programa de máster en la institución. Se paga también una beca mensual que se utiliza, bueno, yo la utilizo para pues lo que es el hospedaje y la alimentación, y entre otras cosas, otros hobbies, y también el traslado. Bueno, hay un presupuesto asignado para la movilidad, porque hay que moverse cada 6 meses, y también a los que somos de más lejos nos dan un eh, presupuesto pues más grande para pues movernos durante el programa de maestría. Y también hay costes de instalación y está muy bien. Revísenlo y ya les mandé ahí los links. Pues, disculpen que insista mucho en esto, pero yo creo que es muy importante para que se animen los compañeros. El reto más importante fue en el primer semestre. Sentía que mis compañeros, pues cada quien tiene una formación diferente. Había gente de biología, de ciencias ambientales, había también mucho agrónomo, y sentían los conceptos, ¿no?, de suelo, que pues todo esto de física, química de suelos, de pedología. En mi caso, gracias a la preparación en Chapingo, en el departamento de suelos, me ayudó bastante, muchísimo, y la reforcé bastante. Es la otra visión, la otra cara de la moneda. Pero en mi caso fue tal vez más que los conceptos y la carga académica, que también podríamos estar ya muy acostumbrados nosotros en Chapingo, en una universidad de tiempo completo, el adaptarse al proceso de evaluación. Nosotros, bueno, yo me había acostumbrado a tener 3 exámenes parciales, a tener evaluaciones continuas, y aquí fue, pues toda la evaluación es al final, lo cual es un poco retador al inicio, porque hay que acostumbrarse a tratar de mantener ese aprendizaje constante con respecto a los cursos, y ser capaz de integrar todos los conocimientos para dar esa visión al final en la evaluación. También los proyectos de investigación, cómo evalúan, no siempre es un examen, son proyectos de investigación donde incluso hay que medir los propios datos y presentarlos de una u otra manera. Y en el paso en el que me encuentro ahora fue escoger el tema de investigación. En mi caso, como la forma en la que me titulé fue por promedio, por cuestiones de tiempo. Tuve que renunciar a mi tema de tesis para poder encajar en el tiempo, para poder tramitar el título y que me diera suficiente ventana para poder aplicar. Que de hecho estuve rayando la posibilidad. Yo lo pedí en diciembre y hubo una huelga bastante larga, prolongada, en ese semestre que básicamente arrastró el trámite hasta una semana antes del día en el que yo volaba hacia Europa. Entonces, mi debilidad en ese momento era la investigación. Entonces, una vez que estaba en el programa de máster, tenemos 6 meses para desarrollar el proyecto de investigación y acercarnos a los investigadores. El tema de investigación es algo que yo creo que se tiene que tener desde el inicio para que uno pueda saber con quién contactar, con quién acercarse, irse informando desde el inicio para que al final se tenga muy claro lo que se quiere hacer y se tome la mejor opción.
y se busque, sobre todo al asesor, que se sepa que tiene tiempo para apoyarte. Muchas veces nos guiamos por quien nos sentimos más cómodos y eso ayuda bastante. Hay que asegurarse de que nuestro asesor de tesis pues tenga esa disponibilidad. Cuando es una persona muy ocupada, muchas veces es un poco difícil poder llevar o desarrollar un tema de tesis de cero cuando se tiene poca experiencia. En el caso de otros compañeros que ya tienen mayor experiencia, tal vez esto no sea tan relevante, pero yo sería un consejo que me gustaría mucho dar. Muchas gracias. Claro, gracias a ti por compartir. Aquí ya veo que ya se están animando a hacer un poco de preguntas aquí la audiencia. Entonces, me daré paso a decirles a ustedes algunas preguntas para que vayan respondiendo y esto no se haga muy tedioso, muy aburrido. Aquí, por ejemplo, pregunta Aide, dice que ella ya cuenta con una maestría. ¿Y cuál sería la recomendación de ustedes hacia ella? ¿Estudiar otra maestría en el extranjero o, en dado caso, buscar el doctorado? Voy a hacer las preguntas seguidas y ya ustedes me van respondiendo. Les daré un tiempo. Otra pregunta que dice que si hay límite de edad. Aquí no menciona para quién va, pero supongo que tal vez para maestría si hay algún límite de edad o en dado caso de doctorado en sus respectivas universidades. Entonces, si me las quiere contestar la siguiente persona, que aquí la maestra Claudia, por favor, y si nos puede hacer el favor de responderla. Y continúa con su participación, recordando la pregunta desde un inicio, que era que cuál ha sido el reto más relevante, ¿no?, dentro de su posgrado. Claro. Si yo recomendaría hacer una segunda maestría, yo creo que depende mucho de tus intereses personales. Para mí, yo creo que la maestría ha sido más como que te especialices o profundices en un tema que te ha gustado. Y el doctorado ya es más que te quieres dedicar a la investigación. Hay que recordar que, bueno, yo sé que, por ejemplo, para muchos países europeos, la maestría es como que un año complementario. Por ejemplo, en los sistemas educativos holandeses y también franceses, es que, por ejemplo, tienen una licenciatura como de 3 años y hacen como a lo mejor 2 años o de máster o 1 año de máster, ¿no? Entonces realmente es como que sí se van y se hacen una especialidad, en pocas palabras. Entonces realmente yo creo que depende mucho de tu objetivo, y si hay una determinada edad, no hay una edad, o sea, realmente no hay edad, al menos para la universidad donde yo estuve, pero sí hay que considerar que las habilidades ahí de repente cognitivas y a mí me pasó, ¿no? O sea, creo que ahí voy a agregar un poco el reto que me tocó. Yo egresé en el 2015, pero me puse a trabajar 2 años. Entonces, cuando entré otra vez a la maestría después de 2 años de no tocar los libros y dedicarte a otras cosas, sí te cuesta trabajo. O sea, y eran 2 años, no es como que me haya echado yo 10 años después, ¿no? Pero sí te cuesta trabajo, ¿no? Y otra vez como que adecuarte al pasito de decir, híjoles, la tarea, eres estudiante de tiempo completo, no duermes, olvídate que existen los fines de semana, sí te puede llegar a costar trabajo, ¿no? Entonces más bien hay como que ponderar. Y también pues sí, muchas de las personas que ya entran a las maestrías en Europa pues tienen 21 años, al mucho, son gente muy, muy, muy joven, ¿no? Pero por lo mismo, por la duración que tienen las licenciaturas. En ese sentido, comparto mucho con el compañero Ulises. Yo creo que uno de los retos para mí fue el sistema educativo. Es totalmente distinto al sistema educativo que tenemos en México. En México estamos acostumbrados a los semestres, una carga de no sé cuántas materias y ya llevas, ¿no? Y trabajas sobre algo constantemente. A mí en la Universidad de Wageningen las clases duran 1 mes y medio, a veces 1 mes, y es una clase completa que te le echas de 8 de la mañana a 6 de la tarde, todo el día ves la clase, ¿no? Durante 1 mes. Entonces la cantidad de información que te cargan es tremenda, y de repente ya cuando te llega la evaluación final y dices, ay, ¿ahora qué hago, no? Esa es una. Y otra parte es la parte de la interculturalidad, formas de trabajar muy distintas. Me tocaba, por ejemplo, los conflictos entre los holandeses, que tienen una manera muy directa de decirte las cosas. Si no les gusta tú cómo trabajas, te lo dicen directamente, te dicen, tu trabajo es un asco, y así te lo dicen, sin pelos en la boca, ¿no?
En cambio, por ejemplo, los chinos son súper reservados y nunca tienen una iniciativa, ¿no? Entonces, empezar a trabajar de una forma intercultural es complicado, es un reto, pero yo creo que es una de las riquezas que uno va teniendo, ¿no? Cómo trabajar y también darte cuenta de tu cultura, de cómo eres como mexicano, cómo trabajas, cómo puedes perfeccionarte como estudiante, como profesionista y sobrellevar estas situaciones. Otra cosa que yo me daba mucho cuenta, a nosotros nos tocaba un proyecto donde tienes que hacer proyectos internacionales, y me tocó uno hacer en África, en Mozambique, sobre producción orgánica de moringa. Ahí tenías que tú pelear por posiciones dentro de los equipos. Entonces, yo me acuerdo que pues obviamente muchos de los que somos latinos o somos de países como nos mal llaman desarrollados, en vez de desarrollo, más bien, no querían postularse por candidaturas de decir yo quiero dirigir los proyectos, ¿no? O yo quiero ser como que cabeza de proyecto. Entonces, bueno, yo discutiendo un poco con mis colegas allá, me dicen, no, sí, anímate, ándale, ve. Y pues sí fue un reto, porque realmente pues yo era la única latina que se había ocurrido, pues decir, yo puedo poner a dirigir a una bola de holandeses. Fue complicado, pero fue una experiencia muy, muy padre, ¿no? Porque también aprendí a ser muy directa con ellos y decirles, no me gusta tu trabajo, lo vuelvo a hacer, ¿no? Pero porque sabías cómo manejarte con ellos. Entonces, yo creo que también es un reto, ¿no? Confiar en nuestras habilidades, que tenemos una muy buena preparación como chapingueros y saberlo aprovechar, ¿no? Y no decir, híjoles, es que no, tal vez, porque pues vengo de un país no tan desarrollado y tal vez no estoy tan bien y porque te llegan muchas inseguridades personales, ¿no? Entonces yo creo que es pensar estas situaciones y pues ya. Adelante, José. Vale, gracias, gracias Bernabé. Bueno, contestando rápido igual a lo de Aide, que nos preguntaba eso y que nos pedía nuestra opinión, Bernabé. Obviamente mi comentario va a coincidir mucho con el de mi colega Claudia. Estudiar o no una maestría y el doctorado dependerá en principio de aquello que tú buscas para tu formación. Y en principio una maestría te va a especializar en algo en lo que tú ya llevas previamente estudiado, o bien puedes hacer una maestría que te cubra una parte que no, en la que no te formaste en tu especialidad, pero te será un poco más difícil en principio ingresar por el perfil que tienes o bien por el tipo de materias que puedas llevar. El máster, si te va a enriquecer en otra parte de tu carrera, muy bien, pero será un poco más difícil el acceso tanto en México como en el extranjero. Para el doctorado, o bien hacerlo en México o en el extranjero, es verdad lo que dice nuestra compañera Claudia, e inclusive un profesor en Chapingo nos lo decía alguna vez, que estudiar el doctorado es como casarse con la ciencia prácticamente, o enamorarse de la ciencia, porque lo que teníamos que hacer era estar investigando sobre nuestro tema y estar divulgándolo, que es lo principal, obtener resultados de nuestro trabajo y poder comunicarlo hacia toda la comunidad científica lo que estamos haciendo. Entonces, si realmente tu pasión es la investigación, dedicarte a ese trabajo, lucha por el doctorado y por la parte que comentaba ya igual nuestra compañera Claudia, por la parte intercultural es muy enriquecedor para tu persona que lo puedas hacer en el extranjero, porque te va a abrir la mente en muchísimos aspectos. Y será igual muy importante. Es verdad que para algún tipo de trabajo al que tú quieras acceder o alguna plaza de investigador en México o inclusive, no sé, en el Sistema Nacional de Investigadores o una plaza de profesor en alguna universidad o en algún bachillerato, tiene mucho peso de valor curricular que hayas hecho un posgrado en el extranjero. Pero, concluyendo, depende 100% de la visión que tú tengas para tu preparación. Y por mi parte, de cuál ha sido el reto más importante del estudio de posgrado. Bueno, pues va ligado a lo que les he contado de cómo fue que yo estudié el posgrado aquí. Lo más difícil que se me ha hecho de verdad en el estudio de posgrado, pues ha sido mantenerme en él.
debido a mi trabajo y debido al estudio. Es decir, trabajar y estudiar es muy complicado, requiere de verdad muchísima dedicación, muchísimo tiempo y mucha pasión para poder permanecer a un grupo de investigación y a la vez estar realizando estudios de posgrado. Eso en primera parte. En segunda, de lo más difícil que pueda ser, y a lo mejor nos ponemos más sentimentales, en realidad es salirte de tu país y empezar a conocer a personas con una cultura completamente diferente en su forma de ser, en su forma de ver las cosas, de celebrar las cosas. Y por Dios, la comida obviamente es algo que es también muy importante, no limitante, porque también es bonito conocer toda esa parte, pero se extraña y es difícil al principio, aunque luego obviamente se puede superar. Miren dónde estamos y estamos sanitos. La otra parte pues es de poder, en la parte de la cultura, pues de poder convivir con tus compañeros de posgrado. En mi caso, estábamos 2 mexicanos y todos los demás eran españoles. Entonces, a pesar de que hablábamos el mismo idioma, para mí fue muy difícil en las clases poder entender todo el contexto de las clases. Y como lo dice mi compañera Claudia, el sistema educativo es muy diferente. Yo llevé el máster en trimestres, entonces las clases eran en un mes y medio y todo el mes y medio restante era para que preparáramos exámenes, para que preparáramos exposiciones, para que hiciéramos las prácticas en campo, para hacer los reportes de práctica, etcétera. Entonces, la forma de trabajar con las otras personas era también complicado, pero también muy gratificante, obviamente, porque aprendías muchísimas cosas, tanto de ellos como de los profesores, pero no deja de ser un reto para todo aquel que estudie en el extranjero. Muy bien, compañero, compañera, bueno, compañeros y compañera, las siguientes preguntas, bueno, por lo que he visto de los cuestionarios, pues ya han estado resolviendo de las pequeñas pistas que les mandamos, respuestas a las preguntas que a veces da uno y responden la dos. Entonces, esto pues ha sido muy rico lo que nos han comentado y por ello pues me permitiré nuevamente retomar algunas preguntas y quien ya la respondió pues puede dar un poquito más de detalle o simplemente hacer su participación más breve. Y en esto, bueno, como ya el compañero José Guadalupe nos comentaba de los grandes retos, yo quisiera, por favor, que nos cuenten, como el día de ayer nos decían los otros ponentes, que no hay recetas mágicas. O sea, aquí que nos hagan saber al auditorio que, bueno, tenemos el registro de más de 7,000 personas, que ahorita a lo mejor estamos en unos 200 personas sumado, 300 personas sumado el Zoom con el Facebook Live, pero que nos digan en este tema de hablar de los retos, tanto en el posgrado, digamos, lo más difícil, ya nos contaron la parte administrativa, pero también sería muy interesante que nos cuenten esto de que no hay recetas mágicas, que nos quitemos un poco esa cultura mexicana, que digamos que queremos ver resultados de inmediato, sino que nos cuenten de estos retos que han tenido, pero también de los sacrificios personales y de los sacrificios que han tenido que llevar a cabo pues para lograr estar donde están. Y con ello pues nos va a permitir hacer otra vez, posteriormente otras preguntas de en qué lugar están ahorita, si se van a seguir encaminando la investigación, si ya van a estar en la parte laboral y qué tan complicado les ha sido reinsertarse en el caso de quienes ya volvieron a México o están prestos a regresar. Entonces, si nos cuentan un poquito de hablar de estos temas de los retos que hay y que no se resuelven en un día, sino de platicarnos de estas dificultades, de estos procesos, digamos, que van más allá de un semestre, es cuestión como de vida, de decir, no, pues esta es mi línea y voy a dejar de hacer esto y tengo que complementarlo con las artes, con el deporte, porque, bueno, así como nos comentaban, y lo digo a manera de también así como un dato así alusivo, bueno, cuando vi los currículums de los tres, sí, bueno, pues obviamente los vi distintos en el formato, pero en esta parte que comentan de lo extraacadémico, pues yo cuando lo vi y como yo estoy acostumbrado aquí a hacerlos en México,
pues no le encontré como el porqué, ya que ahorita la compañera Claudia nos comenta, pues ahí el caso del compañero Ulises, que nos maneja y bueno, nos consta a mí y a varios compañeros que estamos presentes del equipo de lucha, que él fue tercer lugar nacional acá en México, en la universidad, en lucha grecorromana, lucha olímpica. Entonces, cuéntenos, por favor, de esos sacrificios más allá del administrativo y de aquellos retos de que se tienen que hacer para llegar a donde están y que los chavos, que el 75% de la audiencia ronda entre los 20 y 30 años, 35, perdón, 39, entonces están en edad de seguir sus pasos, me incluyo. Entonces, cuéntenos de esos sacrificios más allá de los administrativos, por favor. Adelante, con el mismo orden, Ulises, Claudia y José Guadalupe, por favor. Claro que sí, qué interesante pregunta, tan profunda. Y tienes mucha razón, René. No había pensado en eso tan a detalle. Y yo creo que el sacrificio más grande que se hace es estar lejos de tus seres queridos, estar lejos. Ahora las tecnologías nos permiten estar muy cerca de ellos virtualmente, sin embargo, ese contacto con tu familia y con tus amigos en tu tierra natal es la que vas a tener que sacrificar al moverte, al ir hacia adelante. Sin embargo, uno siempre tiene que definir cuál es el camino que se quiere seguir. Decía un amigo muy cercano, el camino ninja que cada uno tiene. Pues otra de las cosas es precisamente esas actividades que no podíamos hacer. En Chapingo a mí me gustaba hacer, pues en la mañana despertarse, salir en la bicicleta hacia el comedor y después las clases, después pues ir al comedor otra vez, después ir a idiomas, tener esas actividades extracurriculares y en la noche pues, ir a hacer deporte, a ir a lucha para pues ir a representar a nuestra universidad. Y era algo muy interesante los fines de semana, pues compartir experiencias de convivios ahí con amigos. Son cosas que van a cambiar, que, que hay que sacrificar de alguna manera, pero que esto no quiere decir que no encontremos experiencias igual de enriquecedoras para una vez que estamos de este lado, una vez que ya estamos estudiando en nuestro programa de posgrado. También acá buscamos socializar, buscamos superarnos en aspectos académicos, pero también en las cualidades o en estas habilidades que necesitamos de comunicarnos, ya lo decían antes, con personas de diferentes culturas, con personas de diferentes países. Es muy enriquecedor y yo creo que vale la pena salir de la llamada zona de confort. Nosotros, al hacer cosas que nos asustan, podemos ir más allá y podemos sentirnos cómodos en ambientes pues que son diferentes, que al fin de cuentas son las que nos hacen sentirnos nerviosos a veces con miedo, pero que después de un tiempo nos sentimos más cómodos y cada vez vamos enriqueciendo eh, pues, nuestra experiencia, nuestro perfil como servidores públicos, al final de cuentas, porque lo que hacemos, ya sea al final de estas preparaciones, es incorporarnos a generar algo. En el caso del sector empresarial, a generar valor, y en el caso de las instituciones y también en la investigación, a generar conocimiento, que es algo que sucede por ejemplo, en los programas de doctorado. Dejamos de aprender para empezar a generar esa información, ese conocimiento, que posteriormente se puede utilizar en beneficio después de todos, no nada más de un país, no nada más de un grupo, sino de pues, la humanidad en general. Gracias, compañera Claudia, adelante. Pues bueno, pues obviamente yo creo que una de las grandes dificultades que uno siempre tiene, pues como dice el compañero Ulises, ¿no? La familia es dejar lo que uno habitualmente está
pues, que quiere, ¿no? Que siempre está ahí presente. Sin embargo, ahorita cuando estaba pensando en los sacrificios, personalmente no considero que fue un sacrificio irme, ¿no? O que yo diga, ay, sí, o sea, todas las veces que me la pasé en Chapingo estudiando idiomas y corre y ve para acá, o sea, realmente para mí no fue un sacrificio, porque a mí me gusta hacer lo que hago, ¿no? O sea, también es importante eso, ¿no? Que te guste lo que hagas. Entonces no lo vas a considerar un sacrificio, porque yo me acuerdo cuando las cosas se ponían negras, cuando estaba en Wageningen, yo decía, bueno, ¿por qué estoy aquí? O sea, me tenía que preguntarme a mí misma, ¿por qué estoy aquí? Y yo decía, bueno, es que yo estoy aquí porque quiero, porque yo realmente ya tenía un empleo, ¿no? O sea, no tenía la necesidad de irme a hacer una maestría, pero estoy aquí porque quiero, porque me gusta, porque quiero ser una investigadora. Entonces es recordarte constantemente eso, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y entonces dejas de verlo como un sacrificio y lo ves como algo que sí, de repente te puede costar trabajo y de repente hay momentos de bajada, de subida, eso es normal. Pero que recuerdes que es eso, lo haces porque te gusta, porque es lo que te quieres dedicar, porque es lo que te apasiona. Entonces yo creo que ahí está, para mí es la clave, ¿no? O sea, no verlo como un sacrificio, es un camino y los caminos a veces no son, siempre son bonitos y no siempre son fáciles, pero están ahí. Y creo que en esa parte de los retos y de esta parte que comentabas, René, de los currículums, yo creo que también es aprender a uno a hacer otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, personalmente yo sigo con proyectos extracurriculares que realmente lo hago porque me gusta, porque, o sea, digo, está padre, ¿no? O sea, no solamente en deporte, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estoy haciendo un podcast de divulgación científica, no solamente de cosas de agronomía o de agricultura, sino que la gente sepa de forma más tangible cómo es que la ciencia nos afecta todos los días, ¿no? Entonces invitamos porque somos, de hecho, compañeros que yo conocí en Wageningen, somos latinoamericanos, que estamos divulgando qué es lo que los latinoamericanos hacemos en la ciencia, y invitamos físicos, matemáticos, psicólogos, de las ciencias marinas, agrónomos también. Entonces, realmente, yo digo, es como cosas que uno va aprendiendo a lo largo de que vas caminando en estos procesos de la ciencia y que te gusta tanto que realmente lo haces porque te mueve, porque dices, es que me gusta hacer esto, ¿no? Si lo quieren escuchar, se llama La Garnacha Científica y ahí nos pueden encontrar. Y eso sería. Gracias, compañero José Guadalupe. Y bueno, Claudia, si tienes el enlace para que de una vez no solamente platicadito, sino si nos dejas el enlace ahí en el área de chat para que de inmediato pues podamos guardarlo y posteriormente la audiencia lo pueda o podamos acceder a él. Entonces damos paso a José Guadalupe, por favor. Sí. Primero, René, aquí hicieron una pregunta, no sé si quieres que la conteste rápido en el chat. Sí, también Dice, es la que es para ti directo. sí, exactamente. Dice, en el caso de parasitología y la preparación que se tiene actual, que es en línea, dice, es una inseguridad el no estar preparados en prácticas. Es el comentario de esta persona, de Adriana. Buscar una estancia en el laboratorio ayudará. Definitivamente que tú busques poder realizar toda la parte práctica en un laboratorio te va a ayudar bastante, porque en el área de parasitología yo creo que es muy importante para nosotros este tipo de prácticas. Poder visualizar los síntomas de enfermedades, poder visualizar en los insectos en la parte de entomología, poder identificar las plantas en la parte, por ejemplo, de malherbología. Entonces, yo creo que es una limitante que no puedan realizar ahorita este tipo de prácticas. Entonces, buscar una estancia en un laboratorio en donde tú te puedas estar preparando de lo que en la especialidad que tengas, te ayudará muchísimo. Y aquí dice, estudiar una maestría también sería una estrategia para aprender lo que ahora nos está faltando. Sí puede ser una estrategia para poder aprender lo que te está faltando, porque te vas a estar especializando en ello, ¿vale? Puedes realizar múltiples cursos también que se tienen, cursos para que te puedas especializar en eso, pero busques cursos que puedas realizar también de manera práctica, que no solamente sea todo de manera online. O bien, si puedes tú ingresar a un programa de maestría en donde gran parte también sea presencial, eso te va a ayudar bastante. Entonces yo te alentaría a que lo buscases, a que buscases bien hacer cursos
o cursos de capacitación, por así decirlo, o bien entrar en un programa de maestría. Ahora, por la parte, volviendo de los retos, yo creo que obviamente los tres vamos a coincidir que salir del sitio de confort en principio es lo que más nos asusta o lo que más nos da miedo o lo que más difícil nos resulta en un inicio. Pero una vez que lo hacen, poco a poco, ese miedo va desapareciendo y esa dificultad también va desapareciendo porque comienza tu gusto o tu felicidad o tu satisfacción de estar haciendo lo que de verdad querías y que lo estés haciendo por tus méritos o bien fuera de ese lecho familiar o de los amigos que ya tenías o de la comodidad que ya tenías con tus profesores, etcétera. Eso es lo más difícil, pero créanme que es solamente el principio. Eh, mm, al pasar el tiempo, todo eso cambia y los retos se le seguirán presentando, pero cada vez serán un poco más difíciles. En mi parte personal, no tanto académica, mi vida en la universidad, mm, la verdad fue en su mayoría académica. Yo dejé de lado la parte recreativas o partes de ocio. Cuando yo ingresé a la universidad, uno de los deportes que más me gustaba era el voleibol. Y cuando estaba en la URUSA, en la unidad regional, ahí entrenaba o jugaba con la selección. Cuando ya entré a sede central, por tiempo, porque tenía que homologar materias, porque tenía que estudiar otras cosas, pues entonces lo fui dejando poco a poco. Es decir, fui dejando mis cosas de ocio por meterme más a lo académico. Y obviamente no me trajo ningún problema ni nada de eso. Al contrario, yo me sentía bien y me sentía feliz con todo lo que estaba haciendo y de hecho fue igual la llave para poder entrar a todo lo que estoy haciendo ahorita mismo de la manera que ya les he ido mencionando. Es verdad que ahora que estoy aquí, no he dejado como que ya mi parte personal o mi parte recreativa, sino que aquí he intentado ya hacer múltiples actividades, tanto deportivas o bien cosas que me gustan mucho, por ejemplo, la oratoria o las lecturas. Actualmente yo estoy participando en un concurso, pero de algo que me gusta mucho, que es haciendo monólogos. Yo estoy en un curso de ahorita de la universidad que se llama Cuéntame tu tesis, es decir, toda la parte científica, cómo la podemos transportar a la manera coloquial, por así decirlo, para que cualquier tipo de auditorio pueda entendernos a lo que estamos haciendo. Entonces, actualmente yo soy uno de los 6 finalistas y tengo que en septiembre recrear ese monólogo que ya había presentado antes para poder pues, ser acreedor, por ejemplo, a un premio, ¿no? Entonces, eso curricularmente, por así decirlo, académicamente, podría no sonar algo de gran valor, pero es algo que me mantiene fuera del laboratorio, que me mantiene fuera del área de trabajo. Es verdad que tengo que platicar de lo que yo me dedico, pero haciendo otras cosas que me gustan, ¿no? Que es estar hablando con personas y estar compartiendo mis cosas. Entonces, es muy importante lo académico, sí, es muy importante dedicarse a otro idioma, dedicarse mucho a tu preparación profesional, pero no deben de dejar de hacer las partes recreativas y menos si están en otro país, porque será algo que les ayude, obviamente, y volvemos en retrospectiva, volvemos a lo que estábamos hablando, será algo de lo que más les ayude a poder estar en otro sitio y podrán sobrellevar que estén fuera de aquellos amigos que dejaron de la universidad o aquellos amigos del pueblo o la familia. Y como dijo Ulises, afortunadamente tenemos la videollamada, tenemos la llamada, tenemos lo que sea para poder estar en contacto con nuestros seres queridos. Muchas gracias, José. Les comento que ya casi se nos está agotando el tiempo y bueno, daré paso a una última pregunta para que posteriormente ustedes vayan cerrando con algo que creen que haya sido importante y no se retomó o quieran agregar algo. Les haré la última pregunta disponiendo de 1 minuto aproximadamente para cada uno
y con ello pues hago referencia al compañero Fernando que ayer participó, donde él comentaba tal vez, o no parafraseando a Isaac Newton, donde comentaba que si había llegado tan lejos, pues fue por el apoyo que tuvo de los demás, ¿no? O sea, por estar sobre hombros de gigantes. Entonces, en este caso, pues les hablaría sobre, digamos, el apoyo que llegaron a obtener, bueno, más bien si obtuvieron y nos comentaron un poquito del apoyo que llegaron a obtener de algún compañero, de algún egresado, de algún profesor. ¿Y esto para qué? Bueno, con el afán de que el auditorio que nos escucha, pues, sea un poquito más enfático con las amistades con las que se junta, o a los profesores que hay que seguir, o a los amigos que hay que seguir, que hay que pegárseles para aprenderle algo y pues llegar a donde estén. Si mal no recuerdo, ya hubo algún ponente de ustedes que ya comentaba por ahí esa parte. Entonces, por ahí ser más breve y ahora sí que, como reza el dicho, también reconocer la calidad de nuestros profesores, de nuestros amigos y de esas personas que influyeron, pues para que también, reitero y finalizo con eso, pues nuestro auditorio tengamos a bien admirar a las personas que están más adelante, pero también tengamos el deseo de caminar junto a ellos y en un momento pues de superarlas. Entonces, adelante, siendo muy breves, por favor. Bueno, bueno, voy a tener que ser el doble de breve porque quería dar el mensaje que muchas veces nos pensamos que hay que sacrificar, ¿no? Muchas cosas, pero la verdad es que esas cosas, el futuro que tenemos adelante es también muy enriquecedor. Nosotros aquí tenemos estancias de investigación, por ejemplo, en otros sitios en los que también conocemos a la gente que vive ahí, en la comida que tiene, los métodos, bueno, en este caso científicos, en los métodos que tienen, en mi caso, por ejemplo, para la medición de gases de efecto invernadero y cómo interactúan con el suelo. También en las actividades extracurriculares, pues hay diferentes deportes, son muy variados. Eh, Hay también reuniones con gente, hay también viajes. Europa está muy bien comunicada, especialmente en el centro, con trenes. También hay muchas caminatas en la naturaleza. Y yo creo que no es todo, digamos, en la parte nostálgica, sino también es muy emocionante y yo, la verdad, recomiendo que se avienten a hacerlo y que siempre se informen con bastante tiempo. Y si ya se les pasó la fecha, que se informen hoy y que sigan adelante. Yo, pues obviamente a mi familia y a mis amigos me apoyaron siempre con las decisiones que iba tomando. Y yo creo que me gustaría mucho aquí agradecer al ingeniero Oscar Suelos, que me dio un consejo. Le pregunté que si me recomendaba algún idioma en particular, porque yo quería aprender otro idioma, y me dijo que el alemán era muy bueno, que había unas investigaciones muy buenas en Alemania acerca de pues, la ciencia del suelo. Y pues eso me llevó a estudiar el alemán, eso me llevó a querer practicar este idioma en Alemania, y también quiero darle mi agradecimiento a la profesora, a la maestra Ulrike Grau, del departamento de idiomas en Chapingo, que ella fue la que me hizo este contacto con el instituto para poder realizar mi estancia. Entonces fue todo como una bola de nieve de emociones que me hizo pues irme empujando cada vez más hacia este paso en el que ahora estoy. Y pues también nos encontramos a colegas fuera, nos encontramos gente que también está haciendo maestría, que nos dan consejos. A un compañero, Miguel, me lo encontré en Alemania y me sugirió que si yo quería estudiar un doctorado, hiciera lo posible por conseguir bueno, por prepararme para conseguir la licencia de manejo aquí, que es muy útil de tramitarla, porque cuando se transmita con antelación es mucho más sencillo. Y que pues ese es el mensaje final, que persona preparada vale por dos, y que pues hay sueños que sí se cumplen. Cuando hay ganas, cualquier cosa se puede conseguir. Tal vez ahí no respondí muy bien la pregunta de René, pero cualquier cosa
aquí estamos y ahí tienen mi información si tienen más dudas de lo que pues presenté el día de hoy. Muchas gracias. Muy bien. Adelante, maestra Claudia, por favor. Pues bueno, yo creo como decía Ulises, ¿no? Siempre el apoyo de nuestras familias y de nuestros amigos siempre es esencial, ¿no? El apoyo emocional es parte esencial de que lo logremos, de que nos impulsemos. Digo, no lo hacemos siempre solo, siempre hay alguien detrás de uno, ¿no? Y específicamente recuerdo mucho cuando estaba yo en Chapingo y buscando esto de los posgrados, yo apoyé mucho en mis profesores del departamento de agroecología, que fue pues el doctor Juan Antonio, el maestro Jorge Duch y la doctora Virginia. Ellos fueron los que me dieron como mucha orientación de cómo, por ejemplo, buscar los programas, los CVs, te van incluso pasando contactos de personas que han estudiado en las universidades que a ti te interesan y realmente te llevan así, pues muy amablemente diciéndote, bueno, cuáles son tus mejores opciones. Yo creo que eso ayuda mucho durante toda la licenciatura, no solamente cuando ya estás tú egresando, ¿no? Y pues obviamente yo creo que algo que valoré mucho y que aprendí mucho, pues obviamente fue pues todo lo que se tiene en la Universidad Autónoma, ¿no? Chapingo. Yo creo que, por ejemplo, aprendí mucho que, por ejemplo, la carrera que tenemos en agroecología, pues aprendemos muchísimas cosas, ¿no? Desde la parte técnica, científica, la parte ambiental, la parte social, y pues que en este sentido el programa de agroecología pues es líder, es innovador, y pues que en Chapingo se debe de valorar esto, ¿no? Que tenemos un programa, bueno, que tienen un programa educativo más bien que refleja las nuevas tendencias mundiales, o sea, que está a la vanguardia de lo que está pasando en el mundo, que el mundo está cambiando, que la agricultura está cambiando, entonces que es importante tener este tipo de programas en Chapingo y pues que tenemos que cambiar hacia sistemas agroalimentarios más sustentables y que se vemos ahorita reflejados en las políticas públicas, ¿no? Entonces, tener profesionistas que estén egresando de Chapingo con estas nuevas perspectivas es indispensable. Y también lo digo por la parte profesional. Digo, obviamente, cuando yo egresé de Wageningen, yo no estaba buscando un empleo, realmente es muy raro que te encuentres un empleo en Europa, no me van a dejar mentir mis compañeros, es complicadísimo por los aspectos de que primero contratan a los del país, después contratan a los de la Unión Europea y después encuentran a alguien que tenga las capacidades, te contratan a ti como extranjero. Entonces, afortunadamente a mí me hicieron una oferta de empleo y esto fue gracias a todo el conocimiento que yo tengo sobre la agroecología en Latinoamérica y pues obviamente pues ese conocimiento viene de Chapingo, ¿no? Entonces, creo que también eso hay que reconocer, ¿no? Que tenemos una institución de alta calidad y pues que nos ha apoyado muchísimo, ¿no? Ese sería mi... Gracias, y maestra. igual les voy a dejar mi correo. Excelente. Ya cerramos con la participación del maestro José Guadalupe, por favor, igual siendo breve. Sí, gracias René. Bueno, obviamente, como dice Ulises y Claudia, como tú dijiste, René, dependerá siempre de aquellas personas en Chapingo o en la universidad en la que estemos, con las cuales nos relacionemos para poder llegar a cumplir nuestros objetivos. Desde que yo ingresé al departamento de parasitología, desde cuarto año, conocí al doctor José Alfredo Domínguez Valenzuela, que en su momento fue el subdirector académico. Desde ese año empecé a trabajar con él en el programa de Profoni y empecé a trabajar con él y vi el potencial que tenía él en el área que a mí me gustaba. Él vio obviamente también una parte de potencial en mí para poder transmitirme todo lo que él supiese del área de malezas y no me despegué para nada de él en toda mi carrera. Y fue prácticamente gracias a él que pude realizar una estancia en el extranjero y un posgrado en el extranjero. Y hubo una frase que él me dijo obviamente un día que jamás se me iba a olvidar, que era, y que es muy corta, él me decía siempre que la suerte, o que si la suerte existía, era la suma de una oportunidad y de tu preparación. Si a ti te ofrecían algo pero no estabas preparado para ello, no ibas a poder obtenerlo y por lo tanto no ibas a tener suerte. Vale, quizá yo, si me hubiesen dicho que venía a la estancia y hubiese venido y de pronto no hubiese demostrado lo que había aprendido en la carrera o no hubiese trabajado de la manera que trabajé, pues no me hubiesen dado la oportunidad de estudiar un posgrado. O por ejemplo, si se abría la convocatoria en septiembre y yo no hubiese tenido el trabajo terminado en junio, pues también no hubiese podido tener la oportunidad de ingresar. Entonces, recordemos
que la suerte será la mezcla de una oportunidad y de nuestra preparación. A todos los chicos que nos están escuchando, prepárense muy bien en lo que ustedes quieran, estudien otro idioma, no importa el idioma que sea, solo ustedes estudien, enseñen, por así decirlo, a su cerebro a poder entender otro tipo de lenguaje, porque eso les facilitará muchísimo poder entender cualquier idioma, bueno, poder estudiar cualquier idioma, pero ustedes estudienlo, prepárense bien, busquen siempre oportunidades, den mucha lata en la administración para que les puedan ayudar con las becas, porque Chapingo ofrece muchísimos apoyos para poder estudiar en el extranjero, los comités de ciencia del Estado de México, puesto que ahí está la Universidad Autónoma Chapingo, buscar becas CONACYT, buscar becas Fundación Carolina, en fin, hay muchísimas oportunidades y tienen que luchar por ello. Muchas gracias a los ponentes. Ya nada más, antes de cederle la palabra a nuestro presidente de la Federación de Egresados, nada más que me atrevería a comentar que como quedaron algunas preguntas pendientes, tanto del público como del guión, y siempre hay más que aportar, tomaría el atrevimiento y el respaldo por si Claudia aceptase elaborar un programa posteriormente, no digo que el día de mañana, pero si aceptase y si no raya en una dinámica distinta a la de su programa, llevar algo a cabo con los dos compañeros que ahorita compartió escenario o con otros compañeros que hablaron también de América y van a hablar mañana de México, los posgrados en México, pues a través de la federación se les podría dar cabida para que tenga mayor expansión en cuanto a auditorio. Y dicho eso, cedemos la palabra a nuestro presidente, el ingeniero Ismael. Adelante, presidente. Muchas gracias, René, por esta oportunidad que me dan de hablar. Yo quise hacerlo porque la verdad estoy muy motivado, estoy muy orgulloso de estos jóvenes. Gracias, Claudia, gracias, Ulises, gracias, José Guadalupe, por la oportunidad de escucharles, de que nos puedan compartir sus conocimientos, sus experiencias. Este es un tema fundamental y qué bueno que la comisión organizadora de la Semana Nacional de los Jóvenes Profesionistas del Campo haya tenido a bien organizar la intervención de ustedes en este formato. Este formato es un formato muy abierto, muy flexible, de mucho intercambio de ideas. Qué bueno que no hayan buscado un formato así donde vinieran los directores del posgrado, de las universidades, a hablarnos de los posgrados, sino que sean los propios estudiantes en su lenguaje y en su experiencia, en su sentir, los que informen sobre los posgrados, sobre las oportunidades. Este formato es muy bueno, yo les felicito a la comisión organizadora por este tino en el formato. Quiero decirles que en nuestro programa tenemos un programa de desarrollo profesional dentro de la federación, así como el programa de empleo que tenemos, así como el programa de emprendedurismo y el programa de desarrollo de despachos y de consultores, que son programas que van buscando apoyar, atender a nuestros egresados, a nuestros afiliados. Así lo de los posgrados, el programa dentro del programa de desarrollo profesional. Y estas intervenciones de ustedes ayudan mucho a que le vayamos dando más sentido a este programa de desarrollo profesional. Nuestra federación tiene pues áreas que son transversales, como la Secretaría de Participación Juvenil, que encabeza el ingeniero Arnulfo Sierra, y que es la cabeza de esta Semana Nacional, y una secretaría que es la de Cultura, Deporte y Recreación, que encabeza Ana Karen López, que también junto con Arnulfo están coordinando esta Semana Nacional, esta comisión organizadora. Estas son como áreas transversales junto con la de Equidad de Género e Inclusión y la Secretaría de Previsión y Acción Solidaria. Todas estas cosas pues tienen que ver con los egresados, tienen que ver con nuestros afiliados y buscan apoyar. Y esta información yo creo que ustedes han expuesto es de mucho apoyo para los egresados. Yo creo que estas intervenciones y estos eventos, nosotros los vemos como, no solo como un espacio para aprender e informarnos, sino queremos que sean también como foros
Es decir, que quienes nos acompañan, por cierto, ustedes mantuvieron siempre una audiencia, me informan, de más de 250 personas en este horario y en un tema así, pues quiere decir que hay mucha importancia el que mantengamos 250 personas conectadas, jóvenes además, pues dice mucho del interés que tienen los jóvenes por este tipo de temas que son relevantes. Entonces podemos aprovechar, una sugerencia que yo haría a la comisión organizadora y a los jóvenes que están aquí presentes, aprovechar toda esta audiencia para que convirtamos esto en un foro, en un espacio en donde haya ideas, haya propuestas. Por ejemplo, René ahorita decía, pues que Claudia pueda en otro momento darnos más información. José y que Ulises puedan darnos más información en otro momento. Yo lo que sugeriría, aprovechando este espacio como un foro, es que se pudiera tener un foro permanente dentro de la federación, dentro de nuestra página, dentro de nuestros medios, un espacio permanente en donde, así como Ulises, José Guadalupe y Claudia nos expusieron, así tengamos la posibilidad de que los jóvenes conozcan las experiencias de muchos otros colegas jóvenes que están haciendo sus posgrados en todas las partes del mundo. Esa es una sugerencia. Y desde luego, la sugerencia general es que quienes nos acompañan también hagan ideas, que también planteen propuestas. Al final de la Semana Nacional de los Jóvenes, el día viernes, se van a leer todas las propuestas que se hicieron. Esta Semana Nacional de los Jóvenes surge porque hubo una semana del agrónomo en febrero, y allí dijeron, alguien dijo, hagan una semana de los jóvenes. Y en febrero, cuando fue la semana del agrónomo, también dijeron, hagan una semana nacional de las mujeres profesionistas del campo. Todas estas cosas que hacemos son por ideas que nos dan nuestros afiliados y la gente que participa en nuestros eventos. Todas las ideas se retoman, todas. Tarde o temprano las vamos a implementar, pero queremos que ustedes, y esto lo pedimos como un favor, como un gran favor, que ustedes anoten en el chat todas las ideas, que nos manden al correo electrónico de contacto que tenemos y al WhatsApp de contacto, todas las propuestas, todas las ideas que tengan, con la seguridad de que las vamos a retomar, porque la federación se ha construido a partir de eso, a partir de abrirse, de escuchar las voces de los jóvenes, de las mujeres egresadas, de los ingenieros egresados, de todas y de todos. Esa ha sido la riqueza que hemos obtenido, esa ha sido la posibilidad de construir una organización gremial como la que hemos venido trabajando en los últimos años. Ha sido a partir de tomar en cuenta los puntos de vista de todas y de todos. Y entonces este foro pues es muy rico. Agradecemos, repito, mucho sus aportaciones, sus ideas, las vamos a tomar en cuenta. Eso es lo que yo quería aprovechar en este foro con tanta audiencia, decir esto para pues seguir haciendo grande al gremio de egresados y de egresadas. Eso nada más, y felicitarles nuevamente y agradecerles. Gracias, Claudia, Ulises y José Guadalupe, muchas felicidades. En la federación tienen ustedes un espacio. Esperamos que algún día ustedes puedan estar con nosotros en México y que puedan ser seguramente parte de nuestros cuadros, de la gente que puede seguirle dando vida a este tipo de organizaciones, porque algunos de nosotros ya vamos de salida, pero esto continúa y tiene que construirse con una visión de largo plazo. Yo estoy seguro que la aportación de ustedes va a ser muy valiosa para que sigamos mejorando como sector y como gremio. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro presidente, muchas gracias a nuestro auditorio, y vamos a prepararnos para el siguiente bloque de ponencias. Los invitamos a que no se despeguen de la transmisión, tanto la de Zoom como la de Facebook Live, que bueno, aquí el área técnica ya está preparando el siguiente enlace para continuar con nuestras actividades. Y bueno, se les comenta obviamente que no dejen de registrarse para que tengan su constancia de asistencia. Entonces ahí los formatos en el chat se han estado colocando por parte del cuerpo técnico de la federación. Entonces, por favor ahí, y bueno, si alguien de la parte técnica nos comunica si ya estamos listos para la siguiente
Etapa, por favor, para el siguiente bloque. El Sindicato Autónomo de Trabajadores y Productores del Campo y el Mar surge como una iniciativa de respaldar a los trabajadores y productores del campo y el mar en Veracruz, a lograr mejorar su entorno de vida y de trabajo, ejercer y promover en ellos el derecho a tener una seguridad social que los proteja de diversas arbitrariedades en su ámbito laboral y que a la vez ponen en riesgo su estabilidad económica, su salud y la de sus familias. De igual manera, coadyuva en los diversos ámbitos para el desarrollo y la mejora de sus sistemas de producción, ya sea agrícola, agropecuaria o pesquera. Sus servicios incluyen la atención de apoyo al campo mediante el subsidio de insumos agrícolas como fertilizantes y herbicidas, y el respaldo al sector primario con equipos y herramientas a costos de fábrica. Acércate con el Sindicato Autónomo de Trabajadores y Productores del Campo y el Mar.